Cuando vos mirás lo que sucedió en Venezuela, lo que viene sucediendo en Venezuela, te vas a encontrar un país que a lo largo de las últimas décadas, ¿cuándo asumió Chávez? 99. 99. A lo largo de las últimas décadas lo fueron arrasando, primero Chávez, pero mucho más Maduro. Chávez todavía, la verdad es que durante casi toda su presidencia tuvo el precio del petróleo bastante alto. A Maduro le tocó la peor parte y además es un nivel paupérrimo también de gobierno. Venezuela está arrasada. Con los venezolanos, te diría, de mayor poder adquisitivo, pero además de mayor preparación fuera, porque en Venezuela empezaron a irse primero hacia Miami quienes pudieron, después Colombia, Brasil, Argentina. En Argentina hay mucho venezolano profesional, ¿sí? De hecho, nosotros hemos hecho notas acá, recuerdo, me parece que era un odontólogo venezolano, que lo que te decían es que hasta vendían la casa a cambio del pasaje. Cuando vos empobreces a un país como el caso de Venezuela, que debe tener el 80% de su población ya en pobreza, nada en ese país vale nada. Y el caso de las propiedades es lo que hace cosa de un año, te diría, empezó a llamar mucho la atención. Y algunos arriesgados empezaron a mirar a Venezuela como una posibilidad de invertir, aunque sea a largo plazo, por lo que valen las propiedades. Pensá que también, dentro de todo, además es un país que está en el Caribe. Claro, por supuesto. Entonces tenés una serie de ubicaciones al lado del Caribe, tenés la isla Margarita, tenés Los Roques. Bueno, Los Roques me parece que quedó reservada para la corrupción del gobierno, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, propiedades. Claro, propiedades es como decís vos, Isla Margarita, que es en pleno Caribe. Todo el norte de Venezuela es el Caribe. Toda la costa del Caribe. Localidades como Lechería, por ejemplo, que son muy atractivas. Porque además, claro, Venezuela era un país que, si vos veías el PIB per cápita, era un país bastante rico, donde había mucha gente con mucho dinero. Entonces, claro, hay lindas casas, lindos departamentos bastante impresionantes, y toda esa gente se fue. Son 5 millones de personas las que se fueron desde 2017. 5 millones de personas, la mayor parte con recursos. Sí, claro. Y o sea, todos los que, claro. Bueno, primero todos los que tenían recursos y después, bueno, los que no. Pero fíjate esto. Esto es en Pamapatar, estamos hablando de Isla Margarita. 89 metros cuadrados, vista al mar, $30.000. Sí. O sea, sí, bueno, hay propiedades que, si vos mirás en YouTube, tenés varias empresas de bienes raíces que te muestran propiedades. Hay propiedades de $10.000. Pero obviamente, claro, depende del lugar, el barrio, la ubicación, pero te vas hacia el lado del mar. No te digo, yo por eso te digo, no te digo Los Roques, porque Los Roques me parece que está reservado un poco ya a la corrupción de gobierno. Empiezan a tomarlo como reducto, como no pueden salir del país, porque en muchos casos tienen pedido de captura, entonces empiezan a instalarse en Los Roques, que es un paraíso realmente. Pero bueno, esto es lo que está pasando en Venezuela. Bueno, y lo que se está dando... En Caracas también. En Caracas tenés departamentos de más de 100 metros cuadrados por ahí $15.000. O sea, cosas que son... Y lo que se está dando ahora es que, de repente, algunos invierten, algunos se juntan entre varios para tener una propiedad sobre el Caribe de prueba, a ver qué pasa. Tampoco, digamos, no es fácil vivir hoy en Venezuela, ¿eh? Es muy a largo plazo la inversión. Bueno, pero los precios, metro cuadrado, no se pueden creer. Metro cuadrado no se pueden creer, ¿eh? Augusto Crespo tiene precisamente, está en el negocio de los bienes raíces allí en Venezuela. Es argentino y tiene para nosotros una inmobiliaria. ¿Cómo estás, Augusto? Darío y Antonio Lasque por acá. ¿Qué tal, Antonio, Darío? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cuándo te fuiste a Venezuela? Yo conocí Venezuela en el año 2016 y empezamos a trabajar con mi hermano Nicolás Crespo acá en el año 2019, cuando fundamos la compañía. Bueno, contanos hoy, háblanos de precios. ¿Quién compra? ¿Dónde hay que comprar? Porque la verdad que revisando y viendo así a través de internet y de distintas inmobiliarias, hay precios que son increíbles en cuanto a valor metro cuadrado. Hoy debe ser el país más barato de Latinoamérica. Y aparte, perdón, muchas veces departamentos amueblados. No es el país más barato de Latinoamérica. Por ejemplo, Haití tiene un metro cuadrado más barato. Belice continental tiene un metro cuadrado más barato. Honduras, lo mismo. Nicaragua, algunos lugares.
La realidad es que, bueno, yo escuchaba la caracterización que hacías al principio de Venezuela en sí, y tengo alguna disidencia porque entiendo que realmente acá es cómodo, es barato vivir, hay buenas oportunidades, hay un buen nivel de vida, hay muchos emigrados, migrantes que están volviendo para Venezuela. Así que está muy interesante ahora para invertir, Pero para vivir, para me vacacionar. encanta. Contame vos, porque sos que estás viviendo allí, además. Sí. Contame, porque desde acá la información que uno tiene, y hablando con venezolanos y venezolanos dentro de Venezuela, que la situación es muy, muy difícil vivir en Venezuela. Y los niveles de inflación, nosotros tenemos mucha. 3000% el año pasado. 3000% el año pasado, bueno, claro. Sí. No Sí, parece... Sí, es un país dolarizado de facto, como decimos. Entonces, los precios no varían mucho. Generalmente hablamos de que Venezuela tiene muchas dimensiones, hay muchas Venezuelas que coexisten. Sí, claro. Y la verdad, hay un determinado nivel de vida, hay una clase media alta, hay muchas opciones en el inmobiliario. Todo lo que dijeron recién sobre los precios es absolutamente cierto. Y también es verdad que lo que disparó esta oportunidad fue cuando principalmente los venezolanos emigraron en 2017, 2018. Los valores todavía son muy bajos y se pueden encontrar hoy alternativas de inversión, ya sean oficinas, para poder sacar rentabilidad en Caracas por aproximadamente $50.000. Hablamos de 60, 70 metros, 2 ambientes. O también hablamos de casas hermosas en regiones en Caracas, que también son 70, 80 metros. Y te hablo de regiones que podrían ser como el Altamira, que es el Recoleta de Caracas, Las Mercedes, que es el Palermo de Caracas. Bueno, esos lugares tienen 2, 3 ambientes en aproximadamente $50.000, $55.000. ¿Y qué gasto mensual tenés? Muy bajo, porque acá lo que es electricidad, gas, internet, agua, te puede llegar a salir menos de $2. Ahora, que también te puedes quedar sin electricidad, sin combustible en cualquier momento, ¿no? Porque esa también es la realidad de Venezuela. Eso es verdad y es innegable, pero hay alternativas para suplir eso, que es, por ejemplo, tener un grupo electrógeno o hacer un pozo de agua. O inclusive, como ofrecen ahora compañías internacionales, tener internet satelital. Por ende, lo que nuestra compañía hacemos es capturar, por ejemplo, condominios, barrios cerrados, etcétera, y lo que hacemos es acondicionarlos por como habían quedado y después ofrecerlos al público. Y eso realmente es un boom, porque el inversionista y la persona que quiere vacacionar por muy poco dinero puede venir tranquilamente. Y ahora, algunos que se quedan 15, 20 días, difícilmente te dicen, esto es un país en crisis. Augusto, porque encuentran restaurantes funcionando. Perdón, Sí. es interesante lo que contás, porque lo que vos estás contando es cómo, desde un proyecto socialista que se pensaba para repartir para todos, terminás en una hiperprivatización. Tenés que tener tu propia electricidad, tu propio pozo de agua. En una clase alta, claro, muy reservada, y la mayor parte del país en la pobreza. Exacto, es como lo contrario de lo que se buscaba. Al menos digo por lo que estás describiendo, de que los que pueden vivir bien son quienes están en condiciones de tener recursos para armarse como su propio espacio. Sí, es debatible porque realmente cuando me lo plantean en esos términos, yo encuentro un país en cierta forma normalizado en este año. Por eso veo que están volviendo inversiones, que están habilitando opciones. Yo como extranjero no opino mucho del tema político, pero sí me enfoco en la posibilidad de inversión, tanto que sea para la gente que quiera oficinas en Caracas. El costo del trabajo es muy bajo. Entonces muchos call centers empiezan a operar acá, de oficinas AAA en Caracas, la conexión a internet es estable. También hay que decir que la ciudad de Caracas es muy moderna, es una ciudad pacífica, hermosa, tiene un microclima hermoso que provee el Ávila, oscila entre los 22 y 25 grados. Y en la isla de Margarita, o como dijeron en Los Roques inclusive hay opciones para poder invertir para pequeños inversionistas o para hacer un pool y poder invertir para poder vacacionar. Los Roques, Margarita, Mochima, que es un lugar hermoso realmente con playas divinas. Vale? Digo, si yo pudiese comprar un departamento sobre el mar, ¿qué cuesta? ¿En dónde sería?
¿Cómo hago yo para transferir, por ejemplo, el dinero y que llegue? Porque, ¿cómo es eso? Muy bien. Está bueno este planteo. Mira, los venezolanos, por la cercanía y la relación que tienen con Estados Unidos, no solo tienen dolarizada la economía, sino que inclusive hay opciones de pago hoy en día para moverse con criptomoneda, con dólar, euro, transferencias a bancos en Panamá, Claro, en Estados es una Unidos. Venezuela paralela lo que vos estás describiendo. Es completamente... No, es la real. Miren, yo les digo, googleen los está bien, pero es la servicios real, que tienen recursos pero que son una Claro, minoría. es la real para el 1% o el 2% que tiene dinero. No. Yo me pagué una arepa con Bitcoin. Acá está súper dolarizada la cuestión. Tenemos todos billetes de 1, de 5. No hay vuelto. No, está a bien, veces. pero lo que te quiero decir es, ¿cuál es el sueldo promedio de Venezuela en dólares? 20 Es dólares. muy difícil contestar esa pregunta, es muy difícil contestarla porque realmente se mueve la economía. Yo creo que a través de mi Instagram, tengo que felicitar a tu producción porque Dale. me encontró ayer en 15 minutos, se ve la normalidad de Venezuela, se ve cómo uno va a la playa, cómo come, cómo pasea, etcétera. Esa es la verdadera Venezuela que uno ve en el día a día acá. Yo veo un país muy normalizado en ese sentido. Es un barrio donde una multitud Sí, de gente... sí, eso es verdad, muriéndose eso de es hambre. verdad, eso A es ver, verdad. hay estadísticas que son, digo, de las universidades públicas venezolanas, no de la CIA, estadísticas de universidades públicas Sí, venezolanas que registran baja de peso promedio de 10 kilos en Venezuela en los últimos años. Es decir, un proceso Sí, de pauperización Darío, que yo estoy de acuerdo con lo que decís vos porque también conozco muchísima gente que está en Venezuela que es verdad. Que al mismo tiempo Claro, hay bueno, todo pero un sector termina pasando, alto, pasa en Cuba, claro, pasa- que vive termina pasando, debe pasar en una Haití normalidad. también. Pero el tema es que es una hiperpolarización. Digo, la gran mayoría está en una situación de miseria muy, muy preocupante. Bueno, lo que decide el barrio, por ejemplo, Petare, a lo que nosotros decimos villa, acá le dicen barrio, es verdad, es un barrio muy grande, rodea la ciudad de Caracas, eso también es cierto. Sí, por supuesto que hay necesidades, por supuesto que hay discusión de esa índole, pero la realidad es que uno lo que considera, lo que ve desde acá, es que cuando uno es extranjero y trabaja con extranjeros para invertir acá, para que vengan a buscar alternativas y opciones en la isla de Margarita, como recién me preguntabas, Antonio, se pueden conseguir 80, 90 metros entre 25.000, 35.000 dólares con toda la furia. Y estamos hablando de apartamentos hermosos que están completamente equipados, que están hasta inclusive amoblados, tienen todo como para que uno baje del aeropuerto, pasa por el súper, Sí. se viene para acá y se va a la playa Sí. directamente. Está claro que estos precios son por algo así, ¿no? Pues si no Sí, bueno. por algo En tiene Miami estos no están valores. esos precios. Claro. En Bueno, ninguna zona yo- del yo- Caribe, puede ser que en Haití, pero en ninguna otra zona del Caribe, ninguna otra Son isla. todos lugares donde tuviste muchísimos procesos de migración masiva Claro. donde tenés esos precios. Porque hay gente que vendía bueno. los departamentos para comprar el pasaje, ¿eh? Eso es verdad, es verdad que hubo un remate fuerte de casas en el 2017 y eso a veces me perjudica a mí en mi negocio porque algunos me dicen, yo quiero una casa de 5 pisos con jacuzzi por $5.000, lo vi en una noticia. Bueno, eso es verdad, pudo haber pasado y ocurrió principalmente en el año 2017-2018, pero la realidad es que al haber mucha más oferta, por la ausencia de gente en general o de turismo, también los medios influyen mucho en eso, la demanda sube y, bueno, hay poca oferta. Entonces, quienes invierten, cuando llegan, se sorprenden de las alternativas, se sorprenden de lo bien que ven al país, porque, claro, van de restaurante en restaurante, van al súper, van a la playa, casas en la playa, con frente a la playa o a 100 metros de la playa, que el precio también desciende muchísimo, y eso hace que realmente lo haga un destino muy, muy tentador. A ver, es un poco gracioso porque me hablaban de la situación. Hoy en día, al venezolano promedio acá en el bar, los veo hoy mirando la tele y diciendo, che, qué bárbaro lo de Colombia, los ajustan y los reprimen. Y uno dice, wow, parece una Claro, paradoja. se fueron todos Estoy en los Venezuela. venezolanos, ya no hay a Claro. quién reprimir. Claro. No, y están reprimidos. Ahora No, mirá. Se fueron Mirá, yo 5 los millones de invito- venezolanos y muchos de ellos fueron a No. Colombia. Sí, no, eso es un fenómeno indiscutible, pero te digo, yo los invito, mismo a ustedes dos les digo, vengan a la isla de Margarita, vean el paraíso que seguro, es, vean seguro, las opciones. me imagino. Sí. No, y Eso los Roques a los y los Roques extranjeros también. Geográficamente no hay ninguna duda de lo que es, ¿eh? Ahora, el tema es que vos hablás con Sí, los sí, venezolanos sí, sí. acá, que están viviendo
empobrecidos también en Argentina por el proceso de empobrecimiento que hay, y te dicen, yo hablo con mi familia allá y no me vuelvo ni loco. No, porque es yo que, hablo con mi mamá y claro, por ahí pero se también le yo corta, creo, le corta la luz. lo que vos estás marcando, Augusto, es de vuelta. Hay un sector en Cuba que es lo mismo. O sea, Venezuela quedó reducida a un porcentaje muy chiquito con poder adquisitivo. El resto vive del Estado y vive en la mayor parte en la pobreza. Digo, estadística oficial, el país junto con Haití que tiene mayor cantidad de pobreza en Latinoamérica. Ni en América, ni en el mundo. 30% de caída del PBI oficial año pasado. Entonces, hay una Venezuela que evidentemente quedó limitada a aquellos que tienen alguna posibilidad claro, tenés una clase alta que enorme cantidad está viviendo bien. Claro, está viviendo bien. Mira, yo no voy a discutir las estadísticas porque por algo son, pero sí hago énfasis, y está bueno porque en ese sentido coincidimos mucho, en que para el extranjero, y no hay que ser millonario, para el extranjero promedio, realmente la oportunidad de invertir es impresionante. Sí, no y me es cabe más, la menor duda. Si vas con dólares, lo no me cabe la mencionaron, menor duda, sí. Lo mencionaron en las placas hace un rato, mostraban que los principales compradores son uruguayos, chilenos y argentinos. Claro, porque ellos comparan el precio y se venden el departamento en San Bernardo, en Mar del Plata, se compran 2 acá en Venezuela, le sacan rentabilidad, tienen para vacacionar, es hermoso, es siempre primavera o verano, y encima les queda un vuelto para reformar su casa o arreglar, pintar la casa que tienen en el AMBA, que es donde viven. Entonces, para nosotros como extranjeros, venir, operar, vivir, vacacionar o invertir acá es un momento súper propicio. Por eso es que estoy a su orden. ¿Podés transferir vos tu dinero de Venezuela al exterior? Generalmente la bancarización en Venezuela, mismo con la oportunidad para adquirir propiedades, es extremadamente burocrática y a veces puede ser Por eso incómodo. no se puede. No, digo, cuando hablas del tema de la renta, no tenés posibilidad de transferirla para acá. Bueno, yo voy a dar un ejemplo súper Y concreto. encima llegás acá Cuando y te la uno se especifican, quiere... ¿no? Esa es la otra también. Después, Bueno, vienen acá y te la por eso especifican. mismo trato... Sí, eso, bueno, trato de eludir el tema política, si me quieren ver, por más que me traigan eso, trato de eludirlo, pero la realidad es que hoy en día con todas las oportunidades de bancarización en Internet, a través de criptomonedas, a través de cuentas en dólares, etcétera, es muy fácil pagar por Airbnb, pagar por fuera. Sí. Es O sea, muy todo sencillo. básicamente en negro y en criptomonedas sería. No usaría la palabra negro, pero realmente no es necesario traer el dinero en efectivo a Venezuela para perfeccionar las operaciones. Sí. Asimismo, puede ser muy complejo y burocrático en general, pero bueno, desde mi compañía tenemos los medios para poder simplificar y ayudar al extranjero a que pueda Muy llevar bien. su inversión a buen puerto. Augusto, mil gracias. Además te entendemos Gracias, perfectamente Antonio. el lugar. Vamos a empezar a buscar a mí me gustan los roques, pero viste que está como un poquito más reservado a funcionarios. El proceso es muy interesante porque, insisto, terminan logrando... gracias. Sí. Terminan logrando lo opuesto Claro. justamente a lo que se buscaba. No, es un empobrecen. país más polarizado económicamente que antes de Chávez. Empobrecen. Claro, esto es interesante lo que vos marcás. Llega Chávez, lo contamos el otro día. Chávez llega porque lógicamente la clase política completamente elitista se había corrido de la realidad, estaba mirando otra película, entonces tenías una clase alta muy fuerte, pero el país se empobrecía, se empobrecía y apareció un loco. Chávez era un loco. Apareció un loco, pero además recontra querido, porque el tipo, demagogo completo, empezó a dar algunas de las respuestas que la clase política no le daba. Por eso Chávez tuvo la popularidad que tuvo, hizo lo que hizo, y después llega Maduro, que es ya de lo peor, además ni siquiera es político, porque Chávez por lo menos era inteligente. Ahora, Venezuela debe tener hoy un 80% de pobreza, pero dato oficial, No, sí, las Oficial. universidades, lo que miden la pobreza, Sí. te tiran un 80%. 80 y un poquito más, datos oficiales de las estadísticas que hay. No, y él mismo reconocía, no tenés electricidad, no tenés combustible. No. Ahora, claro, después tenés un porcentaje muy chiquito, mayormente de funcionarios, exfuncionarios, gente ligada al gobierno, muchos de los cuales no pueden salir del país. Por eso yo decía, Los Roques se está convirtiendo en el búnker de la corrupción. Es un paraíso completo. Pero como no pueden salir del país gran cantidad de funcionarios o exfuncionarios porque tienen orden de captura, entonces empezaron a desarrollar y construir en Los Roques, cosa que estaba prohibido porque es un parque nacional. Pero no importa, hacen lo que quieren. Ahora, claro, te quedó una franja, pero tenés que vivir en negro. Pero totalmente, decía. pero es una vida paralela. Pero
Pero lo que- todo en negro, sí, porque no podés transferir, porque no podés sacar... Entonces, Porque criptomonedas... y además, por otro lado, lo que te da el Estado tampoco alcanza. Porque No, pero desde la ya que gran no. mayoría que vive de los subsidios que le da el Estado tampoco alcanza. Entonces tiene que salir a vender algo en negro y consumir en negro. ¿Y de qué están viviendo hoy muchos? De las remesas que empiezan a llegar de afuera, de los 5 millones de en personas. negro, porque también no en pueden negro. entrar vía banco. Por eso te decía vos, ojo, porque vos comprás un departamento, ponele barato y decís lo alquilo y... Olvídate, no hay forma de que te transfieran. Después llegas acá, ponele que te transfieran, llegas acá y te lo especifican. Pero, digo, no lo podés sacar de Venezuela. Entonces tiene que ser vía criptomoneda, vía negro. Cuando él dice no lo llamarían negro, obviamente debe estar escuchado. Esa es la otra también, porque la internet ahí lo tenés recontra controlada. Bueno, sí, tenés posibilidades, sí, tenés precios muy bajos, sí, tenés precios muy bajos. Ahora, No, y es verdad que vas a alguna zona de Caracas y tenés camionetas impresionantes. seguro, restaurantes- desde ya, bueno, restaurantes llenos, tenés por barrios supuesto. cerrados también, Claro. donde eso es, en Cuba te pasa Y lo en mismo. Cuba pasa lo Vos te mismo, vas a un por sector de La Habana y es fantástico. Ahora, salís de ahí y es pobreza pura. Totalmente. Porque además el sueldo promedio va a ser $5, no tenés cómo vivir. Y En Venezuela pasa lo mismo. Y es la lógica de un Estado que aparece que regula todo y en realidad hay toda una realidad que funciona en paralelo y en donde es verdaderamente la ley de la selva. Sí. Por eso la clase alta es muy chiquita y la mayor parte es todo en negro.